una pregunta, la pueden ir poniendo en el chat y de última, cuando terminen la actividad, la respondemos entre todos. Por otro lado, le voy a pedir que alguno, por favor, cuando proyecte el video, me corrobore si se escucha y todo funciona bien por las dudas. Les recuerdo, como siempre, que se logueen con sus nombres y apellidos para tomar asistencia. Y hoy, que es la última actividad, más o menos de acá a entre 10 y 15 días, los que cumplieron con el régimen de asistencia van a recibir el certificado vía mail. Así que bueno, vamos a iniciar con la actividad y cuando termine la actividad damos 2 o 3 avisos de finalización del curso eh, y bueno, después continuamos con el otro curso que vamos a anunciar más adelante. Hipercalcemia maligna. Bueno, como introducción vamos a mencionar que la hipercalcemia maligna representa el síndrome paraneoplásico más frecuente, con una incidencia de 15 casos por cada 100.000 personas al año. Junto con el hiperparatiroidismo primario, representa el 90% de casos de hipercalcemia, y el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el mieloma múltiple tienen la mayor incidencia, representando alrededor del 50%, mientras que la presentación es mucho más rara en cáncer colorectal y en próstata. También hay una pequeña incidencia en cáncer renal que vale la pena mencionar. Excepto en aquellos pacientes con mieloma múltiple y cáncer de mama, el pronóstico es generalmente pobre, con una sobrevida media de 2 a 3 meses. El 30% de los pacientes con mieloma múltiple, 25% con carcinoma de células escamosas y el 20% de pacientes con cáncer de mama pueden llegar a desarrollar hipercalcemia maligna. En cuanto a lo que es la historia, en 1941, como para mencionar, Albright propuso el término de hipercalcemia humoral en aquellos pacientes con cáncer, cuya hipótesis era de que los mecanismos de resorción ósea directa por las células tumorales pueden causar una complicación. Perdón. La hipercalcemia maligna es un síndrome clínico, paraneoplásico, o una complicación directa del cáncer, que está caracterizada por la elevación anormal del calcio sérico por encima de los 10.5 miligramos por decilitro, o los 2.6 milimol litro, o del calcio iónico por encima del límite superior de la normalidad. Se puede clasificar en leve, moderado, severa, según los valores séricos, leve siendo de 10.5 a 11.9, moderada de 12 a 13.9 y severa mayor a 14 miligramos por decilitro, siendo una urgencia oncológica. Aquí me gustaría detenerme un poco porque más allá de los valores séricos, siempre hay que tener en cuenta el estado clínico del paciente. Es decir, que más allá de que sea severa más de 14, si el paciente presenta una hipercalcemia moderada, pero que es muy sintomática, también hay que considerarla como un criterio de gravedad. Otra cuestión que es importante es siempre corregir el calcio con albúmina, el calcio sérico. Y para poder lograrlo tenemos esta fórmula, que es el calcio corregido, que es el calcio medido en el calcio sérico, sumado a 0.8 por la albúmina considerada valor normal del laboratorio, menos la albúmina medida del paciente. Cuando nosotros hablamos de los aspectos fisiológicos del calcio, tenemos más o menos 1.200 gramos en un adulto medio, donde tenemos intraóseo el 99%, 1% intracelular y 0.1% extracelular. Esta sería la distribución del calcio en un adulto. Luego lo podemos encontrar en un 41% unido a proteínas, en un 9% formando complejo aniónico y en un 50% un calcio iónico. Con los valores totales
como dijimos, en un total de 8,8 a un 10,3%, como en calcemia, y el iónico en 4,4 a un 5 miligramos decilitro en forma de iónico. Si nosotros recordamos los aspectos fisiológicos en su regulación, hay tres componentes principales que son la paratormona, la vitamina D o la 1,25 dihidroxicolecalciferol y la calcitonina. Y estos tres mecanismos o estos tres componentes son fundamentales en su regulación y son los que vamos a tener que tener en cuenta. Bueno, en este esquema, aquí lo que podemos ver es la paratormona sensa, o sea, en realidad la glándula paratiroidea, sensa los niveles bajos de calcio y con ello libera la hormona, la paratormona. Esta paratormona lo que hace es liberarse desde la glándula paratiroides al torrente sanguíneo y estimula la resorción ósea a nivel del hueso. A su vez, va a ir a nivel renal aumentando la reabsorción ósea, ¿sí? O sea, porque estimula la secreción de la vitamina 25 hidroxivitamina D, que a su vez se metaboliza a 1,25 dihidroxivitamina D, lo que hace que aumente, ¿sí?, la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal. Eso es a grandes rasgos. La ingestión diaria de calcio es aproximadamente de 1000 miligramos, de los cuales se absorben a nivel intestinal un 35% y de eso un 90% se elimina en heces. Un 10% se elimina a nivel urinario y de ello se absorbe un 99%. Después habíamos hablado de otro mecanismo regulador, que es la calcitonina. La calcitonina es una hormona tiroidea. Esta hormona sensa la alta concentración de calcio en sangre e inhibe la liberación de calcio por el hueso, que a su vez tiene otra regulación. Acá otra vez vamos a hablar de la paratiroides, que es la hormona de la glándula paratiroidea, que sensa la baja concentración de calcio, que estimula la resorción ósea, ¿sí?, para liberar iones cálcicos al torrente sanguíneo. Todos estos mecanismos van a verse alterados por diversas enfermedades. La mayoría de estas enfermedades, o algunas de ellas, están relacionadas con enfermedades endócrinas y metabólicas, como los hiperparatiroidismos, tanto primarios como secundarios, el feocromocitoma, la osteoporosis, la hiperfosfatemia infantil, la hipercalcemia familiar, el cáncer, enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la coccidiomicosis, el HIV, dietas y fármacos que también interfieren en el metabolismo del calcio y fósforo, como intoxicaciones, suplementos cálcicos y litio, la insuficiencia renal y algunas enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis. ¿Y cuáles son los aspectos fisiopatológicos que nosotros vamos a tener que tener en cuenta? En el caso de las neoplasias. Bueno, por un lado vamos a tener la secreción del péptido relacionado con la hormona paratiroidea. Esto se va a dar en un 80% de los tumores, sobre todo en aquellos de los carcinomas escamosos, en el carcinoma renal, en el carcinoma de vejiga y en el cáncer de ovario. Después tenemos la hipercalcemia, que está dada por la osteólisis local, que es en un 20% de los casos, como por ejemplo en el mieloma múltiple, el cáncer de mama y los linfomas. La producción del calcitriol, que lo vemos más asociado a los linfomas, tanto el linfoma de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, y en casos más raros, la producción ectópica de la hormona paratiroidea. Bueno, aquí es más o menos lo que mencioné anteriormente, ¿sí? La producción humoral del péptido relacionado con la hormona paratiroidea, que tiene un efecto muy similar a la hormona paratiroidea, y en los tumores que están relacionados, que es un 80% de los casos, la osteólisis local,
que está relacionado con citoquinas y también con la producción de este péptido. Y aquí, a manera gráfica, les muestro, por ejemplo, por qué se produce eso. La célula tumoral produce este péptido, esto va al hueso, y lo que se estimulan es a los osteoclastos. Finalmente, para estos osteoblastos producen osteoclastos y los osteoclastos empiezan a liberar, producen resorción ósea y la resorción ósea termina liberando calcio al medio. En el caso de la osteólisis local, lo que se produce es la metástasis directamente. La metástasis tiene el mismo efecto, produciendo la resorción ósea. En el caso de la producción de calcitriol, ¿sí? Calcitriol es la 1,25 de hidroxivitamina D, va a ir al intestino y el intestino lo que hace es la eliminación de calcio. Y aquí tenemos lo mismo. Aumenta la absorción de calcio y acá tenemos el mismo efecto. Esto también se ve en los linfomas. Y por último, la producción local de la paratormona, que es un mecanismo mucho raro, hay algunos casos reportados, pero bueno, produce exactamente lo mismo, que es todo para la liberación de calcio al torrente sanguíneo y todo produce hipercalcemia, todos estos mecanismos. Bueno, acá, a manera gráfica, tenemos las moléculas, que son los factores activadores de los osteoclastos, que están mayormente mediados por las RANKL y RANK, que son los dos, el receptor y el ligando, ¿sí? Tenemos las prostaglandina E, que tiene el receptor RANKL, y el precursor del osteoclasto, que es el RANK, que una vez que se unen hay una vía de unas cadenas, una vía de señales que llevan a activar al osteoclasto y el osteoclasto produce la resorción ósea a nivel del hueso. ¿Qué va a producir la hipercalcemia maligna a nivel clínico? Bueno, y esto es lo que a nosotros nos va a importar porque es el paciente que nos va a llegar a la guardia. Va a producir una amplia variedad de síntomas. La severidad no se correlaciona con los niveles de calcio, por eso es lo que yo dije en el inicio de la presentación, que más allá de que la severidad marca más de 14 de hipercalcemia, tenemos que tener en cuenta la clínica siempre es soberana. Influyen otros factores como la edad, el lugar de la metástasis y si el paciente tiene una disfunción renal o hepática. En cuanto a los síntomas que puede presentar el paciente, puede presentar tanto síntomas neuromusculares como debilidad, hiporreflexia, fatiga, psicosis, letargo, confusión, convulsiones o coma. A nivel cardiológico, puede presentar bradicardia, prolongación del PR, acortamiento del QT, llevando a arritmias auriculares y ventriculares. Por lo tanto, a estos pacientes hay que hacer un monitoreo cardiológico. A nivel gastrointestinal y genitourinario pueden presentar náuseas, vómitos, hilio, estreñimiento, dolor abdominal, poliuria, insuficiencia renal y deshidratación. Por lo tanto, cuando nosotros nos llega un paciente que nosotros tenemos una sospecha de que tiene alguno de estos síntomas y que puede estar relacionado con una hipercalcemia, tenemos que hacer una buena anamnesis con una buena historia clínica, con todos sus antecedentes, incluyendo la ingesta de fármacos, como dijimos anteriormente, diuréticos tesílicos, etcétera, que pueden aumentar el calcio en sangre y obviamente de su patología oncológica. Medir los niveles de albúmina para poder, además del dosaje de calcio sérico, para poder hacerle la corrección correspondiente y ver el nivel de calcio real. Si se puede medir los niveles de paratormona, lo hacemos también. Y hay, obviamente, una analítica de laboratorio básica con un hemograma, una función renal, una urea, una creatinina, un hepatograma, un ionograma que incluya fósforo y magnesio, un electrocardiograma, ¿sí? Y después, obviamente, si el paciente requiere otros estudios, le podemos hacer dosaje de vitamina B, dosaje de vitamina D,
y aquellos que nosotros consideremos necesarios según el cuadro clínico con el que se presenta. ¿Cuáles son las consideraciones terapéuticas que tenemos que tener en cuenta con estos pacientes? Por un lado, tenemos que tener en cuenta que es una terapia temporal. ¿Sí? El tratamiento óptimo va a incluir el manejo de la causa de la hipercalcemia. Yo, como primera medida, como médico o como asistente, lo que vamos a tener que tener en cuenta es que vamos a estar tratando en un primer inicio el cuadro, pero lo que tenemos que, o sea, para bajar el calcio en sangre y disminuir las consecuencias de lo que le puede estar causando. Pero lo más importante es tratar la causa. Entonces, si yo quiero saber cuál es la causa, tengo que tener en cuenta el mecanismo fisiopatológico. Tengo que saber por qué le está pasando a mi paciente esto. Tengo que identificar los síntomas de gravedad. Al realizar el tratamiento hay que tener en cuenta la clasificación y el cuadro clínico del paciente. La clasificación es leve, moderada, severa y, por supuesto, ver en qué estado se encuentra el paciente. Principalmente tengo que, en la anamnesis, recabar los datos de la medicación que está tomando. Si el paciente estaba tomando suplementos de calcio, obviamente suspenderlo en el momento. Suspender aquellos medicamentos que lleven a la hipercalcemia. Suspender sedantes y analgésicos en lo posible, porque los sedantes, obviamente, si el paciente tiene algún tipo de trastorno neurológico que le esté causando estupor o que esté confuso, hay que suspenderlo. Y, obviamente, hay que dosar fósforo. Aquellos pacientes que tienen una hipercalcemia asintomática o que están ligeramente sintomáticos, con un calcio menor de 12, no requieren tratamiento inmediato. Sin embargo, hay que ser advertidos de evitar los factores que pueden agravar la hipercalcemia. Es decir, aquellos pacientes que están con medicación que pueden elevar el calcio en sangre, por ejemplo, como hemos dicho, la tiazida, o que estén con consumo de carbonato de litio, o que estén con poca ingesta de líquidos o reposo prolongado en cama o inactividad, o que tengan una dieta de calcio más de 1000 miligramos día, hay que darles pauta de alarma y advertirles que pueden llegar a tener una hipercalcemia. Los individuos que tienen una hipercalcemia ligeramente sintomática con una hipercalcemia moderada, tampoco pueden no requerir un tratamiento inmediato, pero sin embargo pueden llegar a tener una elevación aguda de los niveles de calcio. Entonces eso puede llegar a empezar con algún tipo de efecto secundario gastrointestinal, o empiezan con algún dolor de panza, con náusea, vómito, y cambio en el sensorio. Y eso sí va a requerir un tratamiento que se describe como si fuese una hipercalcemia grave. En el caso de los pacientes con hipercalcemia grave sintomática, ¿sí? Con más de 14 miligramos de decilitro, que generalmente están deshidratados, requieren una hidratación salina como terapia inicial. Entonces, ¿cuál va a ser mi primera medida? Además de hacerle la anamnesis, la historia clínica, el electro, etcétera, es hidratarlos, ¿sí? Entonces, el régimen razonable para la administración de solución salina isotónica, solución fisiológica, 200 a 300 mililitros por hora, ajustado a la edad. Ojo con la función cardíaca, renal y el estado base de hidratación, porque si el paciente es cardiológico tampoco le podemos poner mucho líquido, pero el objetivo es mantener un ritmo diurético de 100 a 150 mililitros por hora. Y algo muy importante, ¿por qué es tan importante la hidratación? Porque la hidratación sola, por sí misma, ella sola, puede disminuir el calcio entre 1 y 2 miligramos por decilitro. En pacientes con hipercalcemia que reciben hidratación salina, no sugerimos ponerle diuréticos de asa, ¿sí? Ahora, en pacientes que tienen insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, hay que tener un monitoreo muy juicioso con el uso de diuréticos de asa para prevenir la sobrecarga de líquidos. Esto es lo que les dije yo recién hace un cachito en la diapo anterior. Ojo con los pacientes cardiológicos, ojo con los pacientes renales y la sobrecarga de volumen. Sí, hay que ponerles volumen a los pacientes con hipercalcemia, pero tengamos cuidado también con no sobrecargar.
En ese caso sí podemos considerar los diuréticos de asa. Acá hay un estudio donde habla de no utilizar un diurético de asa en pacientes, obviamente no está hablando ni de pacientes cardiológicos ni de pacientes renales, que no tiene evidencia el uso de diuréticos de asa en ese tipo de pacientes, ¿sí? En pacientes que no tienen problemas ni cardiológicos ni renales, sino que directamente se puede utilizar la hidratación directamente en pacientes con hipercalcemia. Bueno, otro tratamiento que se puede utilizar es el de la calcitonina, también hablando siempre de hipercalcemia grave, mientras espera el efecto de los antirresortivos, que tarda ahí unas 4 horitas. Entonces, en este caso, lo que se hace es poner la calcitonina para ir disminuyendo el calcio sérico a través del aumento de la excreción renal del calcio, por la disminución de la resorción ósea a través de la interferencia con la maduración de los osteoclastos. ¿Cómo se aplica? Son 4 unidades internacionales por kilo, se administra vía intramuscular o subcutánea cada 12 horas. ¿Sí? Y la dosis se puede aumentar de 6 a 8 unidades kilo cada 6 horas. Inicia a las 4 o 6 horas y dura el efecto entre 48 y 72 horas. Funciona rápido, disminuye la concentración del calcio sérico de 1 a 2 miligramos por decilitro a partir del plazo de 4 a 6 horas. Por lo tanto, es útil en la combinación de la hidratación en hipercalcemia grave. Es fundamental para el tratamiento sostenido, para control a largo plazo de hipercalcemia en pacientes con calcio o hipercalcemia asintomática, debido a que a la reabsorción ósea excesiva se sugiere la adición de un bifosfonato, que es lo que realmente más usamos nosotros. Nosotros lo que más utilizamos es la hidratación y los bifosfonatos intravenosos, que ahora lo vamos a nombrar. Los bifosfonatos son análogos no hidrolizables de pirofosfato inorgánico que se absorben a la superficie e inhiben la resorción ósea mediada por los osteoclastos. Son mucho más potentes que la calcitonina, por eso les digo, nosotros usamos más los bifosfonatos y la hidratación, y son menos tóxicos que los otros compuestos. El inicio de acción es entre 24 y 72 horas, y su acción es de 2 a 4 semanas. Los más usados en nuestro medio y con eficacia comprobada son el ácido zoledrónico, que utilizamos una dosis de 4 miligramos intravenosa en infusión de al menos 15 minutos. Suele ser el de elección por el de mayor potencia. Después hay otros, que es el ivandronato, que se usa de 6 miligramos intravenoso también en bolo y no se mezcla con soluciones de calcio. Los dos medicamentos requieren ajustes de acuerdo a la función renal, que por ahí eso nos limita un poco si el paciente tiene algún tipo de alteración en su función renal. Acá hay un estudio que es un poco viejo, pero que nos dice que el ácido zoledrónico es un tratamiento mucho más eficaz y más conveniente para la hipercalcemia maligna que el palmidronato, y que tiene más seguridad, por eso es el que más se utiliza. Hay otro tratamiento, ¿sí?, que es el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal humano, que lo que inhibe es el RANKL, que es el receptor de uno de los ligandos. Si se acuerdan, hace unas diapositivas atrás yo les mostraba cómo se activan los osteoclastos, toda esa vía de activación de los osteoclastos molecular. Bueno, este anticuerpo lo que hace es bloquea esa vía, entonces al bloquearlo disminuye la resorción ósea y reduce la liberación de calcio desde el hueso. ¿Y cuándo se indica? Se indica cuando la hipercalcemia maligna es refractaria a los bifosfonatos, cuando hay una contraindicación porque el paciente tiene insuficiencia renal, cuando hay una hipercalcemia recurrente, y después, esto lo que tiene ventaja es que no requiere un ajuste renal y tiene mayor riesgo de hipocalcemia, eso es como desventaja, y está asociado también a necrosis mandibular. ¿Cómo se aplica? Son las dosis de 120 miligramos vía subcutánea, se aplica el día 1, 8, 15 y luego mensual, e inicia el día 2 y 4. Bueno, otros tratamientos que también podemos aplicar son los glucocorticoides asociados, ¿no? Los glucocorticoides disminuyen la producción de calcitrol por las células monoclonales, linfomas y sarcoidosis.
Son eficaces en el tratamiento de hipercalcemia debido a algunos linfomas, sarcoidosis u otras enfermedades granulomatosas. Inhiben in vitro la resolución ósea de osteoclastos. Son más útiles en tumores que responden a esteroides. Y lo que se utiliza es la prednisona de 20 a 40 miligramos día de manera efectiva. Y por último, ya en última instancia, la hemodiálisis se debe considerar, además de los tratamientos anteriores, en pacientes que tienen concentraciones séricas de calcio en el intervalo de 18 a 20 miligramos de decilitro, o sea, tienen muy elevado, y síntomas neurológicos, pero una circulación estable. El principal predictor para uso de diálisis es la oliguria, que no mejora con el manejo inicial de hidratación. Recordemos que nosotros queríamos un objetivo de diuresis en el paciente, y si el paciente no tiene una diuresis óptima a pesar de la hidratación, con esos valores de hipercalcemia, es necesario un tratamiento de hemodiálisis. Bueno, y con esto finalizamos la primera clase de hipercalcemia y vamos a continuar con la clase de extravasación de citostáticos. Bien. Está bien, ¿no entendés? Bueno, y ahora para comenzar con la última clase, esta es sobre extravasación de citostáticos, que son las drogas que nosotros utilizamos en quimioterapia. Bueno, la extravasación se define como la fuga no intencionada, inadvertida o accidental de fármacos administrados vía intravascular hacia el espacio perivascular y subcutáneo durante la administración. En cuanto a la graduación de la toxicidad, hay diferentes grados, ¿sí? Según el sitio de extravasación. Tenemos, por un lado, un grado 1, donde solamente vamos a tener un dolor y un edema. Un grado 2, un eritema asociado con síntomas como edema, induración, dolor o una flebitis. Un grado 3, donde ya se observa ulceración, necrosis severa o daño del tejido, y donde ya necesitamos intervenir. Y un grado 4, donde podemos tener consecuencias que requieran tratamiento urgente porque ponemos riesgo de vida, y un grado 5, donde ya ocurre la muerte.
Por lo tanto, la extravasación de citostáticos es una urgencia oncológica por los daños potenciales y debe tratarse de manera precoz. Acá tenemos algunas imágenes donde muestran cómo a medida que va pasando el tiempo la lesión puede ir progresando y de esa manera ir empeorando y, bueno, son diferentes, acá hay otra lesión distinta, pero se puede ir viendo cómo las lesiones pueden ser muy graves. En cuanto a la incidencia es del 0,1 y el 6%, al 6% en cuanto a lo que son las vías periféricas, el 0,26 al 4,7 en vías centrales, y aunque su incidencia real podría ser mucho menor, entre el 0,05 y el 0,5 debido a la mejora en la implantación de medidas preventivas, el mejor tratamiento para que esto no ocurra, y esto es lo que yo quiero que se lleven de esta clase, es la prevención. ¿Y cómo vamos a prevenirlo? Bueno, por un lado, hay que elegir bien los accesos venosos. Elegir el acceso venoso quiere decir evaluar las venas. Venas de buen calibre, preferentemente a nivel del antebrazo, evitando zonas de flexión, como en muñeca, fosa antecubital, venas pequeñas frágiles o que ya estén esclerosadas, seleccionar bien la vía, catéter venoso central o sistema tipo reservorio implantable tipo portacat para antineoplásicos que tengan ese poder potencial vesicante o irritantes con alto riesgo de infunciones, sobre todo aquellas que son prolongadas o en pacientes que ya han sido politratados o con venas difíciles. Hay que verificar que el acceso sea permeable, comprobar retorno sanguíneo antes de iniciar la infusión, que esté permeable mediante la irrigación con solución fisiológica y vigilar periódicamente el acceso durante toda la administración. Administrar una técnica adecuada, fijar el catéter para evitar que se desplace, administrar los citostáticos según los protocolos. En el caso de que sean medicamentos vesicantes, algunos protocolos recomiendan administrarlos primero cuando se utilizan varias infusiones. Monitoreo continuo, observar el sitio de punción durante la infusión, preguntarle al paciente si presenta dolor, ardor, escozor, presión o cualquier molestia. Es importante instruir al paciente previo a las administraciones y suspenderlas ante cualquier sospecha de extravasación. Como les decía, es importante la educación del paciente, explicarle los síntomas y signos que puede llegar a tener la extravasación según la droga que se esté administrando, indicarles que informen si tienen dolor, quemazón, hinchazón, enrojecimiento, sensación de frío o calor en el sitio de infusión, capacitar al personal sanitario, formación periódica sobre prevención, identificación precoz y manejo de la extravasación, conocimiento de los protocolos específicos de los antídotos disponibles para cada citostático, y es importante que en la institución se disponga de protocolos y materiales actualizados, así como el kit para el manejo de extravasación con los antídotos y los materiales necesarios. Hay diferentes factores de riesgo que están relacionados tanto con el paciente como con el procedimiento. En cuanto con el paciente, tenemos que tener en cuenta que puede llegar a existir dificultad en comunicación, como por ejemplo en niños, pacientes que están sedados, que tengan estado de conciencia alterado, patologías psiquiátricas o que exista barrera idiomática. Pacientes que tengan polineuropatías, es decir, que tengan reacciones inadecuadas al dolor, pacientes geriátricos con mayor fragilidad capilar, venas móviles prominentes o rígidas, pacientes obesos que dificulten la canalización, pacientes que tengan venas frágiles o de acceso difícil, pacientes que tengan circulación alterada o comprometida con enfermedad vascular periférica grave, diabetes avanzada, síndrome de Raynaud o síndrome de Benacao o linfedema, pacientes con flebitis o venas esclerosadas o sometidas a radioterapia o quimioterapia previa de larga duración o múltiples punciones previas, o que ya hayan sufrido extravasaciones anteriores. Y en cuanto al procedimiento, como ya dije anteriormente, la del sitio de venopunción es importante, el tema de las zonas de flexión, el dorso de la mano, la canulación inadecuada, la compresión, ¿sí? El aumento de presión intersticial por la infusión en bomba de manera mecánica, la infusión intermitente o la infusión continua, o sea, eso también es importante, saber cuándo utilizar cuál, la inadecuada información al paciente sobre la importancia de comunicar la sensación de dolor y los signos del paciente, de extravasación, la insuficiente monitoración del punto de inyección durante la infusión y los síntomas del paciente y de que haya poca experiencia del personal.
Por eso es que la prevención, la educación tanto del personal y del paciente es muy importante para prevenir todos estos eventos. En cuanto a los agentes, nosotros tenemos agentes que son vesicantes, agentes irritantes y agentes no irritantes. Dentro de los agentes vesicantes, tenemos los vesicantes, son la mesacrina, la carnitina, la dactinomicina, la doxorubicina, la epirubicina, la mitomicina, el paclitaxel, la vinblastina, la vincristina, el vinorelvine. Bueno, después tenemos irritantes de alto riesgo, irritantes de bajo riesgo. Los irritantes de alto riesgo son todos los que están en la lista, entre ellos el oxaliplatino, el paclitaxel albúmina, el trastuzumab betancine, la dacarbicina, el docetaxel, la doxorubicina liposomal, el cisplatino. Los irritantes de bajo riesgo, el carboplatino, el etopósido, el fluoracilo, la gemcitabina, la ifosfamida, el inotecan, el topotecan. Y los no irritantes son generalmente, bueno, la bleomicina, la ciclofosfamida, el metrotrexato, el pemetrexed, el tiotepa, etc. Ahí está la lista completa, pero bueno, esos son más o menos, y cada fármaco, como ven, tiene su efecto adverso, ¿sí? Los vesicantes son los más dañinos, digamos. Y después tenemos irritantes de alto riesgo, bajo riesgo y los que no son irritantes. ¿Cómo identificamos la extravasación? Por un lado, el paciente puede llegar a identificar dolor, hormigueo, prurito, quemazón, puede tener edema, eritema, induración, hinchazón, tumefacción. El paciente puede referir sensación local de frío o calor, resistencia o descenso de la velocidad de infusión, y se va a activar la señal de alarma en la bomba de perfusión que indica el aumento de presión y ausencia de retorno venoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ante esa situación? Si el paciente tiene dolor, el dolor es grave o quemazón normalmente durante la administración del fármaco alrededor del lugar de inyección o a lo largo del catéter, en general se resuelve en unos minutos u horas. Eso es inmediatamente. O puede ser hasta las 48 horas. Generalmente es una reacción local, no cursa con mucho dolor, cede inmediatamente, el dolor es a lo largo de la vena y no pasa nada. El enrojecimiento pueden ser manchitas rojas alrededor del sitio de la inyección, no siempre está presente, puede ser de horas o meses, las manifestaciones más tardías, la totalidad de la vena se puede enrojecer, se puede poner violácea también, aparece inmediatamente manchas a lo largo de la vena, desaparecen en los primeros 30 minutos, normalmente con o sin tratamiento, la reacción local. La ulceración se desarrolla insidiosamente en las 48 o 96 horas siguientes, más tardíamente en horas o meses. Espasmo o irritación de la vena no es frecuente y la reacción local tampoco. La hinchazón, importante e inmediata, ¿sí? en la manifestación inmediata. Tardíamente hasta 48 horas, el espasmo o irritación de la vena no es común. La reacción local no es común tampoco, pueden aparecer pápulas a lo largo de la vena. El retorno venoso, manifestación inmediata, imposibilidad de obtener el retorno venoso, tardíamente nada, y en cuanto al espasmo, irritación de la vena y reacción local, es normal. Y otras cosas que pueden suceder, puede haber cambio en la calidad de la infusión, hormigueo local y déficit sensorial, posible resistencia a la inyección y urticaria como reacción local. Bueno, ¿y cómo vamos a tratar estos eventos adversos? Bueno, por un lado tenemos frío o calor. Eso es lo que más nos interesa a nosotros. Tratamientos específicos. El frío local actúa como vasoconstrictor local y lo que hace es reducir la distribución, disminuyendo el dolor y la inflamación. Reduce la absorción local tanto de la doxorubicina, cisplatino, bleomicina, carmustina, mitomicina y mitosaxtrona. Está confirmado por el sinergismo con el dimetilsulfóxido, que es el DMSO. Está contraindicado en extravasación de alcaloides de la vinca y epipodofilotoxinas. Contraindicado en caso de utilizar hialuronidasa por mecanismos antagónicos. El modo de empleo es proteger la zona con una gasa o paño de algodón, aplicar bolsas o compresas de frío secas y flexibles, evitando ejercer presión sobre la zona y mojar la piel para no macerarla. Existen comercializados packs o bolsas de frío seco como alternativa para utilizar bolsas de suero o bolsas cerradas en bolsas refrigeradas. Y
En fármacos vesicantes y irritantes de alto riesgo se puede utilizar hasta 48 horas. La pauta recomendada es aplicar el frío durante la primera hora, todo lo que tolere el paciente, y luego ciclos de 15 a 20 minutos, 3 a 4 veces por día. Luego tenemos la otra pauta que es el calor, ¿sí? Seco moderado. El mecanismo es la vasodilatación. Aumenta el flujo sanguíneo, lo que produce mayor distribución del fármaco, disminuyendo su concentración a nivel local. Posee sinergismo con la hialuronidasa para detoxificar los alcaloides de la vinca. Está contraindicado en la extravasación de antraciclina, cisplatino, bleomicina y carmustina, ya que demostró aumento de la toxicidad in vitro. Como modo de empleo hay que proteger la zona con gasas o paño de algodón, aplicar bolsas o compresas con calor moderado, evitando ejercer presión sobre la zona, nunca calor húmedo, porque puede producir maceración. Esto se comercializa en packs o bolsas de calor seco. Como alternativa se pueden utilizar almohadillas eléctricas o paños calentados con plancha sin vapor. Y se aplica 15 a 20 minutos, 3 a 4 veces por día, durante 2 días. Hay que evitar la fotoexposición solar, especialmente si la extravasación fue de cisplatino, dacarbicina, fluoracilo, mitomicina, porque son fármacos fotosensibilizantes. Lo que es el lavado salino, el saline washout, es la técnica Gault, aplicada de 4 o 6 horas siguientes a la extravasación, y mantener elevada la extremidad afectada a un nivel superior al corazón para mejorar el retorno venoso y disminuir el edema. En cuanto a medidas farmacológicas, habíamos ya mencionado el DMCO, la hialuronidasa, el desraxoxane y corticoides. Entonces, paciente que presenta extravasación con citostáticos, mantenemos la perfusión, retirar el equipo de infusión, no retirar el catéter. Vemos si forma ampollas subcutáneas, si la forma extraer tanta solución como sea posible con una hoja fina, ¿sí? Trato de aspirar, evitando, obviamente, siempre sin producirle dolor al paciente, ¿sí? Y si no forma ampolla, trato de aspirar también a través de la vía, sin aplicar presión en la zona extravasada. Una vez que hago eso, ahí recién retiro el catéter. O sea, primero, antes de sacar el catéter, trato de aspirar lo que extravasó. Una vez que lo hago, empiezo a aplicar medidas generales. Extremidad elevada, no aplico vendajes ni presión, limpio la zona con suavidad y luego aplico medidas farmacológicas. Tiosulfato sódico, hialuronidasa, DMCO tópico, hidrocortisona tópica, según corresponda, y frío-calor. Informo al médico responsable o de guardia, ¿sí? Para que lo vaya a evaluar. Evaluación de seguimiento, analgésicos, antibióticos y especialistas según corresponda, cirujano plástico o traumatólogo. Bueno, acá en este cuadrito vamos a ver fármaco por fármaco, ¿sí? Que, bueno, les interesa que lo quieran, yo lo dejo a disposición o no sé, o lo piden y lo mando. Para más que nada los que requieren fármacos, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos, la doxorubicina no requiere medida farmacológica específica, sí frío local. La epirubicina se puede aplicar de MCO y frío local. Y cuando se retira el frío, se le puede administrar desraxoxane. Bueno, streptozocina no requiere medida farmacológica. Sí, frío local. El otopósito tampoco, pero sí se puede aplicar hialuronidasa cuando la concentración es más de 10 miligramos por mililitro, un volumen mayor de 20 mililitros, y se aplica calor seco moderado. El fluoracilo tampoco requiere medida farmacológica, pero sí la concentración muy elevada también se puede aplicar, frío local, y evitar la fotoprotección, la mitomicina, DMSO, al igual que la mitoxantrona, y el uso de frío local en ambos. El oxaliplatino no requiere medida farmacológica, sí, calor seco moderado. El docetaxel sí requiere hialuronidasa, no requiere ni frío ni calor. La doxorubicina, DMSO, y dejarlo al aire sin vendajes, y luego frío local. Y también se puede administrar el desraxoxano.
La vinblastina se administra hialuronidasa y calor seco moderado. La vincristina también. La vincristina liposomal no. Y así, bueno, con cada fármaco, como verán, la vindecina, la vinflunina y la vinorelbina también, hialuronidasa y calor seco moderado. El carboplatino no requiere ningún tipo de fármaco, exceptuando algunas consideraciones en cuanto a concentración y frío local posterior. Carmustina, ningún fármaco, frío local también. Cisplatino, ninguna consideración, ningún fármaco, excepto si la concentración es muy alta. El frío local sí. Dacarbazina, ningún fármaco y sí frío. Así que bueno, con esto finalizamos la clase de hoy. Espero que les haya servido y obviamente que si les queda alguna duda, quedo a disposición. Muchas gracias. Bueno, finalizó la clase. Si después por ahí le quieren hacer alguna pregunta puntual a la disertante, como no pudo estar, no hay ningún problema que la puedan mandar por mail. Y aprovechamos para cerrar el curso. Hoy es la sexta y última actividad. Como lo dijimos al principio, desde el servicio de oncología de nuestro hospital y también desde el servicio de docencia, entendemos que justamente la docencia es uno de los pilares de los médicos de nuestro hospital y por eso incentivamos a la participación de estos cursos de formación continua. Y de esta manera cerramos el segundo curso de urgencias e introducción a la oncología. Y ahora a finales de agosto, el 28 puntualmente, iniciamos con nuestro curso anual, ya un poco más tradicional y de varios años, que es el curso de actualización en oncología, que también están todos invitados a participar. Como decía al principio de la actividad, los que cumplieron con el régimen de asistencia van a recibir los certificados vía mail los próximos 10-15 días. Y bueno, les agradecemos a todos por participar del curso y por formar parte de esta forma de aprender oncología desde de las bases y las urgencias oncológicas. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buen fin de semana. Neither name paints a very pretty picture, but such is the life of a pustule. And this is my longtime colleague, Pus. Now, we're usually associated with ugliness and discomfort, but I would argue we're actually a symbol of growth. In this case, Sheldon Cooper's ascent or descent into adulthood, kind of a signpost that says you are now entering